Pues sí, gente. Tal y como habréis leído en el título, para mí Arda Güler debería ser nuestro Pedri. Evidentemente son jugadores distintos, pero pongo también este título para que se entienda a lo que me refiero y de hecho es lo que voy a explicar en este vídeo. Ayer vimos un partido de Arda Güler como centrocampista, que tampoco es exactamente, aunque es el centro del campo, pero tampoco es exactamente la posición en la que juega Pedri. Ya que Pedri sí que juega más, digamos, de pivote. Y es curioso porque me hace mucha gracia cómo a Pedri se le piden a veces muchos goles. O muchas asistencias cuando no tiene ningún sentido. Es como que Pedri, siendo un pivote o jugando de pivote, le están pidiendo los números de un mediapunta. Y cada 2x3 hace la estúpida comparación de comparar, por ejemplo, a Pedri con Arda Güler y decir, pues mira, Arda Güler en menos minutos que Pedri, más goles. Y esto, evidentemente. Porque salvo ayer prácticamente, Arda Güler siempre que juega sale más de en banda o en media punta. Una posición, digamos, mucho más cercana a hacer el gol o a dar asistencia que no de pivote. O, por ejemplo, la posición en la que jugó ayer. Que no es que sea de pivote, pero sí que bastante más atrasado de lo habitual. Y yo creo que Arda Güler, de verdad que para el Real Madrid nos vendría de lujo el hecho de que fuera un poco ese Pedri, ¿no? Ese futbolista, digamos, reconvertido un poco más atrás, porque tiene una visión que es muy buena, tiene un control de balón que es muy bueno, técnicamente es exquisito y además tiene muy buena precisión de balón. Yo entiendo que a veces cuesta el hecho de que un futbolista venga, como venía Arda Güler de media punta, un poco banda derecha en ese perfil de Fenerbahce, venga de repente aquí y parece como que en banda derecha no rinde tanto como igual, por ejemplo, puede hacer o con Turquía o sobre todo como hacía antes en el Fenerbahce. Y es que al fin y al cabo son ligas muy distintas. Y en mi opinión, por ejemplo, Arda Güler, por poner un ejemplo, si jugase en una liga sudamericana, en banda sería una locura. ¿Por qué? Porque el fútbol no es tan rápido, el fútbol es bastante más lento. Entonces, pues Arda Güler podría jugar en banda derecha y sería una locura. ¿Qué pasa? Que aquí al fin y al cabo en Europa, que el fútbol es más rápido, hay menos espacio, pues cuesta mucho más. Porque al fin y al cabo los futbolistas de banda dependen mucho más de que tengan velocidad. Y Arda Güler no es lento ni mucho menos, pero tampoco es un futbolista que destaque precisamente por su rapidez. Pero sí que destaca por su visión de juego, por su capacidad de último pase, por el buen pie que tiene y, sobre todo esto es fundamental, la buena visión que tiene. Lo cual, si Arda Güler consigue, digamos, mejorar, digamos, por decirlo de alguna forma, un poco el aspecto defensivo, si empieza, digamos, a fortalecer también un poco lo que viene siendo físicamente, que ya lo está haciendo, creo honestamente que puede ser como quien dice nuestro Pedri. No le hago también esto porque yo sé que esto es llamativo, poner un título así es llamativo y por eso también precisamente uso esto para atraer, digamos, a la gente al vídeo, ¿no? Y es que de verdad que yo creo que Arda Güler sería mucho mejor centrocampista de lo que mucha gente piensa. Y en cambio, por supuesto también que también podría ser un buen mediapunta o banda derecha, pero es que seamos realistas. En el fútbol de hoy día, el mediapunta, por desgracia, digo por desgracia porque a mí me gusta mucho el perfil de mediapunta, cada vez existe menos. Es básicamente o juegas arriba, como mucho juegas de falso 9 o directamente juegas ya más atrasado en el centro del campo. Pero ese futbolista, digamos, detrás del punta cada vez, digamos, se ve menos. En el propio Real Madrid ese futbolista no existe. No hay un futbolista que juegue detrás del punta. Por ejemplo, Bellingham juega, pero que realmente, aunque yo mismo digo a veces juega detrás del punta, pero bueno, es una forma, digamos, de decirlo, que básicamente es como el más ofensivo de los centrocampistas. Pero no juega tampoco ni mucho menos detrás del punta. De hecho, lo que hace muchas veces Bellingham es que pasa como el centro del campo, pasa muchas veces directamente y se mete en el área, ¿no? Es como que pasa del centro del campo
coge y se mete en el área, intenta rematar de cabeza, aprovechar, digamos, su corpulencia, pero no es ese perfil, digamos, que juega detrás de la punta, que esté preparado para dar el último pase, que sea el foco para que sus compañeros lo busquen, para que dé ese último pase. No es ese futbolista. Y también, digamos, ese perfil es el que podría venirle bien a Arda Güler. ¿Qué pasa? Que, repito, ese perfil en el Madrid es que no existe. Y ya no solamente es una cuestión del Madrid, sino en la mayoría de equipos no existe ya ese perfil. Cada vez se lleva menos. En cambio, sí que se lleva más el hecho de poner, digamos, a pivote que sea más técnico. Y honestamente, creo que Arda Güler, con, por supuesto, un proceso de transición, es decir, evidentemente no se va a coger ahora al clásico del fin de semana y se va a poner a Arda Güler de pivote. Porque evidentemente tiene que coger automatismo, digamos, de la propia posición. Porque es muy distinto jugar de pivote que jugar en banda o de media punta. Evidentemente tiene que ir mamando un poco ciertos conceptos. Pero que pueda hacerlo yo no tengo ninguna duda. Y de verdad, me pone mucho más imaginarme a Arda Güler de pivote, con un perfil creativo como podría estar siendo ahora mismo Pedri en el Barça, que como media punta, que no lo veo por un tema de, como digo, de que prácticamente la posición es aquí en el Real Madrid, así que no existe, o en banda derecha, que como digo, cada vez más influye más la velocidad que tenga, ¿no? Y no veo honestamente en Europa a Arda Güler destacando precisamente por banda derecha, a no ser, digamos, que sea ese perfil derecho un poco más falso, que se mete mucho hacia adentro. Pero yo creo que una reconversión de Arda Güler a centrocampista sería de verdad algo súper bueno. Ahora, lógicamente no sería de la noche a la mañana. No sería ni mucho menos de la noche a la mañana. Y es que es sorprendente porque precisamente esto mismo dijo ayer Ancelotti en rueda de prensa. Sorprendentemente coincido con Ancelotti. Que él dijo que veía más a Arda Güler como centrocampista y es algo honestamente que yo coincido con eso. Y es que, para que veáis que incluso a veces estoy de acuerdo con Ancelotti, ¿no? Rara vez, pero a veces como que estoy de acuerdo. Ahora, que está lleno de contradicciones como viene siendo habitual, ¿no? Que dice, ¿no? Que Arda Güler da a entender como que confía mucho en Arda Güler, pero resulta que no ha contado prácticamente nada con él en el año. También podemos entrar que las veces que lo ha hecho no ha sido, digamos, el momento ideal, pero bueno, también es verdad que muchas veces el momento ideal no existe y que Arda Güler tenía que igual haber aprovechado mejor esos momentos. Digamos que se juntan varias cosas. El hecho de que cuando le ha dado el momento a Arda Güler quizás no era el mejor momento por la situación del equipo y ciertas cosas, pero aún así estás en el Real Madrid y las oportunidades hay que aprovecharlas, como bien, por ejemplo, hizo ayer y ha hecho muchas otras veces. ¿Qué pasa? Que también el hecho de que muchas veces, independientemente de la posición, aproveche esa oportunidad y resulta que de repente te lleve 3 partidos sin contar con él, más allá de los minutos residuales, pues lógicamente le tiene que afectar al chaval y hace que no tenga ningún tipo de continuidad. Así que no sé qué pensáis vosotros, pero de verdad, cada vez veo más a Arda Güler como un centrocampista creativo y menos, digamos, un futbolista tanto de ataque. Además, también creo que si Arda Güler parte del centro del campo, participa mucho más en juego y creo que un futbolista del perfil de Arda Güler, cuanto más toque el balón en el partido, creo que es mucho mejor. Por eso también hago un poco la similitud con Pedri, salvando distancia, porque al fin y al cabo no son lo mismo, más allá de que se puedan parecer en muchos aspectos. Pero como siempre digo, gente, en mi opinión, os animo a que dejéis la vuestra en la caja de comentarios y también me resultaría curioso, o querría, digamos, saber vuestra opinión de si pensáis como yo de que Arda Güler podría ser, digamos, nuestro Pedri, que se entienda, ¿eh? Porque creo que incluso Arda Güler puede ser bastante mejor incluso que Pedri. Os leo la caja de comentarios, ya sabéis que si dejáis un like se agradece un montonazo y poco más, gente. Chao.